Bien, entonces, haciendo un pequeño recorderis, por decirlo así, ayer ¿qué vimos? La introducción al límite, ¿no es cierto? Habíamos visto primero cómo se comporta una función cuando analizamos en un punto, aproximándonos por derecha y por izquierda, ¿sí? Y veíamos que pues tenía un comportamiento que tendía las imágenes a un cierto valor. Entonces, llamémosle esto X, ¿ya? Bien, entonces dimos valores y íbamos analizando el comportamiento. Y veíamos que mientras nos acercábamos por izquierda o por derecha al valor 2, cuando tomamos el valor 2 es 3, pero cuando nos acercamos a 1,99, que es un límite bastante cerca de 2, tendía acá a 2,99,999, que casi era 3. A esa expresión nosotros más adelante le llamábamos límite, ¿sí? Que analizamos esto y entonces nuestra incógnita decía, el resumen, ¿no? Que partiendo de la introducción realizada tenemos que el estudio de límites de una función real está dado en términos del comportamiento de sus imágenes, a medida que el valor de la variable x de una función f de x tiende a un valor x sub 0 o tiende a en nuestro caso. Es decir, debemos dar contestación a la siguiente interrogante. ¿A dónde se aproxima f de x cuando x se aproxima a x sub 0? Entonces acá tenemos esto, ¿no es cierto? Aquí es menos 2 y esto es f de menos 2, 3. Ahora, por izquierda vamos a atender, si tomamos 1, f de 1, nos acercamos a 2. Y f de 3 también nos acercamos a 2. Pero podemos dar datos para acercarme aquí, aquí, aquí a estos puntos. Es más, casi cada vez más cerca. Por izquierda y por derecha. Entonces, aproximación por izquierda, aproximación por derecha. Y lo que vemos la tendencia, ¿no? Aquí lo hicimos con otros valores. Entonces, cuando tiende a 2 por izquierda y cuando tiende a 2 por derecha. Aquí vemos que tiende por derecha, acá tiende por izquierda. Bien, ahora, después de eso hicimos la introducción a lo que es el límite de una función. Ya habíamos dicho que si existe una función que está definida en un intervalo abierto que contiende a un número a, excepto posiblemente a mismo no esté definida, entonces el límite de la función conforme x se aproxima a es L, lo que se escribe como límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, si la siguiente proposición es verdadera, dado cualquier epsilon mayor que 0, no importa cuán pequeño sea, existe un delta mayor que 0, ¿no es cierto? Si el valor absoluto de x menos a mayor que 0 y menor que delta, entonces va a existir una función f de x, la función f de x, el valor absoluto de la función f de x menos el límite, tiene que ser menor que epsilon. Entonces aquí teníamos esto de la función, ¿sí? Y a nosotros nos interesaba es ver qué pasa con las imágenes conforme x se aproxima a. Entonces habíamos dicho que aquí existe un x menos un delta, este valor es un delta, este valor es un delta. X más un delta, x menos un delta. Al valor de a le corresponde L. Y este es el límite, ¿no? Valor de a, L. Y L menos un epsilon está dado por ¿quién? Por a menos un delta 1. Y así sucesivamente. Acá nos daba otra grafiquita un poco más detallado que aquí podríamos acercarnos incluso por otro valor, un f de x, ¿sí? Una partición de x tan pequeña que podemos hacerla aproximándonos acá. Bueno, ahora, por aquí yo trataba de explicar a los de la noche, decía, a ver, le digo, este es una, ¿qué es una función? Una función puede ser esto, ¿ya? ¿Sí? Y aquí no está definida en el punto A, no está definida. Entonces yo puedo acercarme por izquierda, por derecha, dar valores de todo lo que en este intervalo, dar valores de X. Y va a estar definida una Y. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una Y? Una Y es una F de X, vea, para este punto, para este punto, para este punto, para este punto. Va a existir que un valor de la variable, aquí está Y, entonces conforme X lo hago mover, va a existir un valor de Y. Entonces, el límite cuando x tiende a es L. El límite cuando x tiende aquí a es L.
Bueno, entonces ahora nos queda, ¿por qué hice esto con los chicos? Ah, les di un valor, dígame. Dije, disculpe que le interrumpa, pero me dice un compañero que si le puede dejar ingresar. No tengo en espera. Ah, no, sí, sí está. Santiago Guerra, creo que. Sí, ya lo dejé de ingresar, gracias. Que cuando estoy dando la clase a veces no me aparece. Sí. Ya, entonces vamos ahorita nosotros a, esto es un pequeño recorderis de lo de ayer. Vamos a demostrar ciertos límites, ¿no? Vamos a demostrar, por ejemplo, comprobar que el límite cuando x tiende a 2 de 4x menos 5 es igual a 3. A ver, no hay que confundir con evaluar. Evaluar el límite es reemplazar aquí el 2, 2 por 4, 8, 8 menos 5, 3, ya está. Eso es evaluar un límite. Después lo vamos a necesitar. Ahorita lo que nos interesa es comprobar. ¿Cómo comprobamos? Ya vengo a enseñar esto. Denme un segundo que estoy con gripe y quiero sonarme la nariz. Muy bien, entonces vamos a empezar. Como decíamos, vamos a verificar mediante la definición, comprobar que este límite es 3. ¿Cómo lo hacemos? Pongan atención. Hagámoslo con blanquito mismo. ¿Sí? Muy bien, entonces, primero hay que verificar que la función f de x, es decir, está definida en cada número de un intervalo abierto, ¿no es cierto? Hay que verificar que esto esté definida. No importa que no esté definida en el mismo 2, si no me interesa, pero tiene que estar definida en lo demás del intervalo. Y vamos a identificar ciertos términos. Ya se colgó, siempre le pasa lo mismo. Ya, ok, se cuelga y no me obedece. Entonces lo que voy a hacer es identificar algunos términos. F de x para mí es 4x menos 5, ¿ya? L, el límite es esto. Y A es esto. Por la definición, ¿no es cierto? Miren, la definición me dice lo siguiente. Que el límite cuando x tiende a A, esa es la definición, de f de x es igual a L.
Entonces nosotros tenemos que sacar quién es A, quién es f de x y quién es L. Y ya lo sacamos acá. Aquí está el límite cuando x tiende a A es igual a L. Pero de la función, ¿no? Aquí nos faltó agregar algo. ¿Sí? De la función f de x. Límite de la función f de x igual a L. Bueno, entonces, donde tenemos la demostración, está por acá. Ya. Como ya tenemos identificado eso, vamos a hacer la gráfica. La hice ayer en GeoGebra y es esta gráfica. ¿Sí? Esta gráfica que está aquí es y igual a 4x menos 5, que es una recta. ¿Sí? 4x menos 5. Entonces, si se dan cuenta que está definida en un intervalo desde menos 2 a 4, por lo menos 5, para, incluso cuando toma el valor de 2, aquí vemos que es 3. ¿Sí? Cuando tomamos el valor de 2. Entonces, lo que nosotros queremos es demostrar que este límite cuando x tiende a 2 es 3. ¿Sí? Por la definición. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacer esto. Listo. Perdón. Vamos a recordar la definición. ¿Qué nos dice la definición y qué nos dice la hipótesis, la tesis? Nos dice que si el valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces el valor absoluto de la función f de x menos el límite es menor que epsilon. ¿Sí? Pero, ¿con qué condición? Que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Si se cumple esta condición. Esa es la definición, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar a nosotros ahora. Entonces, ¿qué tenemos? Que si el valor absoluto de esto, x, ¿quién es A? Lo identificamos acá. A es 2. Entonces, x menos 2 sería aquí. Ajá. Valor absoluto ya menos delta. Entonces, ¿qué podemos poner? F de x para mí, ¿cuánto es? Lo identificamos acá, es 4x menos 5. Entonces ponemos el valor absoluto de 4x, segundito, 4x menos 5, menos L, pero L en nuestro caso es 3. Es menor que epsilon. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? El meollo del asunto es que debemos que demostrar que para cualquier epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que cumple esa condición, ¿no es cierto? El objetivo es expresar delta en términos de epsilon. Ese es el objetivo. Entonces, a esta expresión de aquí vamos a operarla, factorizarla, hacerle cualquier artificio de tal manera que siempre en un factor de ellas o alguna expresión por ahí nos debe dar esto, x menos 2. ¿Sí? Entonces, esto se repite, simplemente me voy hacia abajo, porque esto se repite. Y empiezo a operar esto de acá. Acá podríamos dejar esto 4x menos 5 y menos 3. Ajá. Menor que epsilon. Entonces, digo que esto podríamos dejar como 4x menos 8, ¿no es cierto? Menor que epsilon. Entonces, si aquí sacamos factor común 4,
nos queda que x menos 2. Ajá. Menor que epsilon. Y aquí, una vez que ya hemos operado, hemos reducido todo, lo que tenemos que hacer es acotar. Pero todavía podemos aplicar otra propiedad del valor absoluto. Esto es igual a valor absoluto de 4 por valor absoluto de x menos 2. ¿Esto por qué? Porque el valor absoluto de A por el valor absoluto de B es lo mismo que valor absoluto de A por B. Ajá, recordando esas propiedades. Entonces, lo que tenemos que acotar es las dos expresiones, pero x menos 2 ya está acotada. ¿Qué significa acotar? Que tiene que estar en un intervalo. Esta x menos 2, este valor absoluto de x menos 2, ya está en un intervalo mayor que 0 y menor que delta, ya está acotada. Pero 4 no puede ser acotada, porque 4 puede estar valor absoluto de 4 menor que epsilon, ¿no es cierto? 4 es un número. Ahora, si me saliera una expresión algebraica aquí, debería acotarla con epsilon, es decir, encontrar un valor k de esta expresión que sea menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, como está acotada, simplemente nosotros hacemos lo siguiente. Valor absoluto de x menos 2 es menor que epsilon, pero sobre 4. Porque eso puedo hacer este 4. Valor absoluto de 4 es 4. Y este 4 lo puedo pasar a dividir acá a epsilon. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces, esta proposición que nosotros tenemos aquí, esto nos denota que un cuarto de epsilon es un delta satisfactorio. Con esta elección de delta se tiene el argumento siguiente. Vamos vuelta nuevamente por acá con delta. Entonces, 0 es menor que... aunque eso es para verificar la otra parte. Si nosotros nos damos cuenta aquí, el valor absoluto de x menos 2 es menor que delta. Valor absoluto de x menos 2 es menor que esto. Entonces, si nosotros comparamos esto, ¿qué nos damos cuenta? A ver, que el valor absoluto de x menos 2 es menor que delta. ¿Sí o no? Pero también tenemos que el valor absoluto de x menos 2 es menor que epsilon sobre 4. Entonces, esto nos da ¿qué conclusión? De que delta es igual a un cuarto de epsilon. Y ya está. Y con esta elección nosotros hemos demostrado que tomando un delta lo suficientemente que sea un cuarto de epsilon, se cumple la proposición que el límite cuando x tiende a 2 de 4x menos 5 es igual a 3. Pero alguien dirá, ¿y qué tal si yo lo hacía al revés? Bueno, hagámoslo al revés. Entonces, alguien pudo haber empezado a hacerlo por la parte de acá y decir, a ver, 0 es menor que x menos 2, ¿no es cierto? Valor absoluto y esto menor que delta. Ahora yo puedo multiplicar por 4 porque quiero llegar en cambio a esta expresión de aquí. A esta expresión de aquí, a esta que está en términos de epsilon. Entonces puedo decir, a ver, voy a multiplicar por 4, 4 por 0, 0. Entonces 0 es menor que 4 que multiplica a x menos 2. Valor absoluto de f y 4 veces delta. Ahora, 0 va a ser menor que 4, lo puedo poner como valor absoluto de 4, ¿no es cierto? Y valor absoluto de x menos 2. Menor que 4 veces delta. Entonces 0 es menor que... Este 4 puede pasar a multiplicar adentro y me queda 4x menos 2 por 4, 8. Valor absoluto de 4. 4 veces delta. Entonces 0 es menor que... Aquí puedo descomponer 4x
menos 5 y menos 3, menor que 4 veces delta. Denme un segundo. Bien, entonces, continuemos. ¿Qué podemos decir aquí? Que delta es menor que 4x, lo voy a agrupar, menos 5, no pasa nada, no por factoreo, estructura algebraica, menor que 4 delta. Pero también tenemos la expresión acá, que 4x menos 5 menos 3 es menor que épsilon. Por lo tanto, podemos concluir que 4 veces delta es igual a épsilon. Por lo tanto, delta es igual a 1/4 de épsilon. ¿Qué es lo que demostramos nosotros anteriormente por el otro lado? Por el lado derecho. Y con esta proposición podemos decir, por lo tanto, el límite cuando x tiende ¿a cuánto era? A 2 de 4x menos 5 es igual a 3. Lo que queríamos demostrar, ¿no? Ahora, yo sé que no ha de estar claro todavía, porque estas ya son operaciones de razonamiento, operaciones de bastante criterio, de entender lo que estoy haciendo. No es como coger usted y ponerle, decirle, evalúeme el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de x sobre 3. Usted dice evaluar el límite, arriba es 1 y abajo es 3, es decir, raíz cúbica de 1 sobre raíz de 3, y dice esto es raíz de 3 sobre 3. ¿Ya? Evalúa el límite. Pero si yo le digo, ¿y qué estás haciendo ahí? No sé, dice usted, yo lo que estoy haciendo es evaluar el límite. ¿Y qué es el límite? No me va a responder. Por lo menos se trata de que tenga criterio, que sepa lo que se hace, ¿no? Con estas definiciones, con la introducción que yo les di ayer, y tratar de sintetizar esto y procesar en el cerebro. Esto hay que procesarlo en el cerebro. Pero ese proceso no es tan fácil. No todos los cerebros lo pueden procesar porque denota bastante concentración para que usted me entienda lo que está haciendo. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo creo que con otro va a quedar claro, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, con otro más ya. Ajá. Sí, tampoco me voy a centrar mucho en estar demostrando límites. Yo después sí me toca hacer operaciones con límites. Ya después de esta clase les doy. Perdón. Ay, Dios, esta gripe. Bueno, entonces vamos así mismo a verificar que el límite cuando x tiende a 4, de 4x al cuadrado más x menos 4
es igual a 14. Cuando en una pruebita yo le digo, verifique el límite o demuestre que este límite, me tiene que encontrar delta en función de epsilon, encontrar los valores que tiene que tomar para que ese límite se cumpla. Entonces, es lo que vamos a hacer, es el procedimiento que hicimos acá. Ahorita quizá lo voy a enfocar de otra manera, un poco para que también vayan comprendiendo. Vamos a escribir la definición y que nos dice, podemos hacerlo así, que el límite cuando x tiende a de la función f de x es igual a L. Sí y solo sí. Es una doble sentencia. Sí y solo sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe que un delta mayor que 0. ¿Qué es la condición? Tal que cumple la siguiente condición. Que el valor absoluto de x menos a es mayor que 0, pero menor que delta. Y vamos a hacer un poquito más acá. Cumpliendo esto, coma, entonces podemos poner. A ver. Sí, entonces f de x, el valor absoluto de la función menos el límite, es menor que epsilon. ¿Sí? Podríamos dejarlo así, entonces, el límite cuando x tiende a f de x es igual a L, sí, solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces f de x menos L es menor que delta. A esto de aquí le llamamos la hipótesis, perdón, la tesis, y esta sería la hipótesis. A ver, para plantearnos en métodos de demostración, la tesis viene a ser la verificación de una hipótesis. Una hipótesis es algo que puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, yo digo que a ver, se me ocurre, ¿no? Que en Marte hay vida. Esa es mi hipótesis. ¿Cuál sería la tesis? Demostrar realmente que en Marte hay vida. Entonces, la hipótesis es una idea de algo que puede ser verdadero o falso. Y la tesis demuestra que lo que usted supuso es verdadero. Entonces, mi hipótesis aquí es que el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta. Esto yo lo aseguro. Y si esto sucede, entonces debe de cumplirse la tesis que el valor de f de x menos L es menor que epsilon. Creo que enfocándolo de esa manera van a entender un poco mejor. Perdón, esta gripe me hace... Ya. Gracias por la espera. Bueno, entonces ahora sí, ya nos ponemos como primer paso. Vamos a cambiar nomás. ¿Qué vamos a poner? Partamos de la hipótesis de la tesis. Entonces, 0 es menor que el valor absoluto de x. En nuestro caso, como que está mal esto. Ya, x menos a viene a ser ¿cuál? 4, aunque ya debimos haberlo sacado. Acá se sacan los términos. F de x, siempre es bueno empezar por ahí. F de x es igual a 4x al cuadrado más x y menos 4. L es igual a 14. Ajá. Y A es igual a ¿cuánto? A 4. Yo creo que hasta ahí tienen alguna pregunta. Miren que estoy haciéndolo despacio. Chicos. Por mi parte, no, ingeniero. Ok, déjenme. Se me está yendo el cerebro. Por el momento Bueno, no hay. ya. Entonces,
Esto es menor que ¿quién? Que delta, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene la parte clave. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el valor absoluto de la función f de x, es decir, de 4x al cuadrado, más x y menos 4, menos ¿quién? Menos L es 14. Menos 14 debe ser menor que ¿quién? Que epsilon. Entonces, como dije yo de antes, esto de aquí es que mi tesis. Y esto de aquí, perdón, al revés. Esto es la tesis y esto es la hipótesis. La hipótesis me dice que esto es verdadero. ¿Sí? Como digo yo, puedo decir por hipótesis de que en Marte hay vida. ¿Cuál sería la tesis? Comprobar que en Marte hay vida. Entonces, mi hipótesis es que esto es verdadero. La tesis sería entonces que esto también voy a verificar que esto es verdadero. Y empezamos, como hicimos anteriormente. Empezamos por acá. Entonces, esto dejo porque esto se va a seguir copiando. Ahora, yo puedo empezar por aquí y llegar acá. O puedo empezar por acá y llegar acá. La idea siempre es expresar delta en términos de épsilon. ¿Sí? Voy, entonces, vamos por acá. Valor absoluto de 4x al cuadrado más x menos 4 y menos 14. Menor que épsilon, ¿no es cierto? Continuamos por acá. Entonces, miren, esto tenemos 4x al cuadrado más x menos 18. Menor que épsilon. Ahora, ¿se acuerdan en el primer ejercicio que les dije? Hay que operar, hay que factorizar, hay que hacer algo para llegar a dónde? Que esta expresión llegue a esto. Como les decía de antes acá, hay que trabajar de esta expresión llegar a x menos 2. Y eso es lo que hice, llegué a x menos 2. Entonces acá quiero hacer lo mismo. De esta expresión quiero llegar a x menos 4. En algún proceso, como yo lo haga aquí, que sea que sume, reste, racionalice, potencie, lo que me venga en voluntad, tengo que llegar a esta expresión para poder demostrar. Entonces, yo puedo factorizar esto. A ver, para los que no se acuerdan del factoreo, voy a hacerlo yo por acá. ¿Sí? 4x al cuadrado más x menos 18. Entonces esto es igual a 4x, yo hago por una forma diferente, no sé, ustedes pueden hacerlo por simple aspa, como ustedes quieran. Aquí es más por menos da menos. 4 por 18 creo que me da 72, déjenme ver. 4 por 18, sí, me da 72, ¿no? 72. Ajá, divido ¿para cuánto? Para 4. Busco un número que restado me dé 1 y multiplicado 72. ¿Cuáles son esos dos números? 9 y 8, ¿no es cierto? 9 y 8. Porque 9 menos 8 es 1 y 9 por 8 es 72. Entonces, miren lo que yo puedo hacer. 4x más 9. Y el otro factor se divide. 4 para 4 a 1 me queda x. Menos 8 para 4, 2. Eureka, dijo Arquímedes. Ya tengo x menos 2. No. 8 para 4 a 2. No. 18 está aquí. A ver. No está bien. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando acá. 4x, sí, no, a mí me conviene tener x menos 4. Vamos a ver. Vamos a ver si está bien copiado. 4x. Ya. 4x cuadrado más x menos 18. Ajá. 9 y 4. 9 y 8. 8 para 4 se me da 2. No me queda por ningún lado el x menos 4. Ajá. Aquí sí. 4x cuadrado más x menos 18.